llegamos con nuestro profe. ¿Cómo le va? Buen día, profe. Bienvenido. Estaban hablando de películas navideñas y me acordé de mi señora. Sí. Milka, un saludo para Milka. María Milka, un beso grande, que nos ve. Sí. Siempre. Que nos ve, que mande mensajito a ver qué película navideña Ahí prefiere. está. Es lo que Ahí sugiere, está. claro. Ella que es fan de películas Sí. navideñas. ¿Y que a diga. usted le gusta la película navideña? ¿La acompaña su señora? Sí, no? acompaño, sí, Ah, acompaño, bueno. sí, claro. Bueno, coincido con Mi Pobre Angelito, que Oh, es un clásico Totalmente. que varios hijos, o sea, porque los que tenemos hijos grandes ya lo vimos, del 90 era, ¿no? O sea, Sí. mi hijo más grande nació en el 89, así que obviamente agarré todos los hijos vieron las películas. Bien. Vamos a hablar de los presidentes de fines de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, ¿no? Y vamos a hablar de uno que es Óscar Diego Gestido, estuvo solo 9 meses en el poder. Y ahí voy a introducir algo personal. Fui compañero en un colegio privado de Óscar Daniel Gestido, nieto del presidente. Mira. Muy parecido, o sea, lo recuerdo a Óscar Daniel, si nos está mirando, digo un saludo, muy parecido a su abuelo, pero muy parecido. Y recuerdo que siendo compañero de él, en el año 67 estábamos en jardín de 5 años, fallece su abuelo, ¿no? O sea que me acuerdo que fue, los recuerdos que tengo, en esos primeros, el 6 de diciembre del año 67 que muere, fecha en la cual muere otro presidente, que es más reciente, el doctor Tabaré Vázquez, en el año 2020. Ahí está en un acto oficial, lo vemos en esa foto, ¿no? Ese es un traslado de los restos de Rivera, de Fructuoso Rivera. ¿Saben qué era? Fue uno de los primeros aviadores profesionales del Uruguay. O sea, en las primeras 2 décadas del siglo XX, es que ahí lo tenemos en el avión. Ah, qué buena foto. Y como aviador, ¿no? Que empezaba allí la aviación en el Uruguay, va a estar en 2 momentos muy importantes, ¿no? del país. En el 30, en el Mundial del 30, el día que se inaugura, el 18 de julio de 1930, un avión, él sobrevuela en un avión el Estadio Centenario, y en la cancha estaba jugando su hermano, Álvaro Gestido, jugaba en la selección uruguaya, o sea, él en el aire y su hermano en la cancha. Y en el 35 una rebelión contra el gobierno de Terra, se conoció como el levantamiento de Paso del Morlán, ahí en el departamento de Colonia, un bombardeo en donde llegó él, o sea, fue la única vez en las guerras civiles donde intervino aviación, ¿no? El año 1935. Por supuesto, también después hay otras instancias importantes que no encontré foto. Por ejemplo, cuando la inundación del 59 tiene un papel importante Gestido como gestor con respecto a tratar de ver de qué manera solucionar todos esos problemas que sucedieron allí, sobre todo en Paso de los Toros, que fue la ciudad que hubo que evacuar, y la visita en aquel momento de Fidel Castro, que vino, que era presidente flamante, gobernante en Cuba. Él lo recibe a Fidel Castro, incluso recorre las zonas inundadas. Era un militar de esos con gran carrera en el Estado, ¿no? Fue interventor de Pluna, de AFE, ¿no? No era un político de raza. Ahí lo tenemos saludando a Michelini. ¿Y por qué Michelini? Porque Germán Michelini pudo haber sido su vicepresidente. Y siempre acá entra eso de que qué hubiera pasado si, eso de la historia contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? La historia es lo que pasó, pero siempre esa tentación de decir, bueno, si hubiera sido Michelini, quizás la historia hubiera sido otra a la que fue con Pacheco Areco como vice de Gestido. Él gana o él llega al poder cuando se da ahí está el día que asume, cuando se da la vuelta a la presidencia unipersonal. ¿Se acuerdan la experiencia del colegiado? Claro. 15 años con 9 miembros en el Poder Ejecutivo, y asume, y a los 9 meses va a fallecer, ¿no? Tenía solo 66 años, no era tan viejo, en su casa de la calle Pereira y Canelones. Pero no vivió en Suárez tampoco. No vivió en Suárez. Se habla mucho de eso. ¿Quién vive en Suárez? ¿Quién no vive en Suárez? No llegó a mudarse. La calle Canelones, el tramo ese se llama hoy Óscar Gestido, precisamente. Y lo que decías tú, Daniel, no se llegó a mudar a Suárez. Yo recuerdo, no era muy niño, tenía 6 años, 5 años tenía, 6 años tenía, cuando ese fallecimiento y lo que significó la muerte, segunda muerte, habíamos hablado de Tomás Berreta 20 años antes, de un presidente en ejercicio. Y la llegada al gobierno de Jorge Pacheco Areco, ¿no? Era un hombre de ilustres ancestros colorados, entre ellos Valle y Ordóñez. Ahí lo tenemos a Pacheco, al Bocha, como le decían en la jerga popular, un reconocido boxeador en la Avenida. Ahora después vamos a ver
alguna caricatura. Era habitual en la época cómo lo ionizaban con la caricatura política. Ahí está con la banda presidencial, ¿no? Y por supuesto que había sido diputado, periodista del Día, llegó a ser director del Día. Y por supuesto llega a la vicepresidencia. Había 5 fórmulas coloradas. Él, o sea, gana ¿se acuerda? La ley de lemas era dentro del el partido más votado, la fórmula más votada. Y había 5, ahí está saludando Pacheco. Pacheco a su vez que tiene una vida, bien, esta parte de la columna ya entra en lo que es quizás no sé si el chusmerío, no sé, 4 matrimonios tuvo, o sea, tengo los nombres de las esposas, Gladys Herrera, Angélica Klein, Cristina Gori. Gori se separó en el mandato en el 70, él gobierna del 67 al 72, se separa de Gori para casarse con, se separa de Klein para casarse con Gori. ¿Se casa siendo presidente? Se separa siendo presidente. Sí. Cuando se separó la calle Pou, me acuerdo que algún canal me llamó para preguntarme, sí, Alejandro, digo, ¿es la primera vez? No, Pacheco se había separado en funciones. Habíamos visto recién una placa con su intento de reelección, ¿no? Él intentó ser reelecto. ¿Se acuerdan que se votaba por 2 sistemas? Uno, con el presidente, o sea, votando a Pacheco, la fórmula Pacheco-Bordaberry, y otra la fórmula Bordaberry-Zapelli. No salió la reelección, porque había que reformar la Constitución, y quedó Bordaberry en el poder. Esa última era un afiche, ¿no? Ahí está. Ese es un chiste, dice, ánimo, venceremos, usted es mucho más boxeador, no, mucho más gordo, le dice. Esas cosas que salían, sobre todo Marcha, el semanario Marcha era... Y esto, recuerdo también la revista Guambia, hace poco falleció de Avesís, ¿no? El director. Y asume con 47 años, bueno, una época convulsionada, medidas pronta seguridad, todo lo que es la emergencia del LMLN, bueno, Tupamaros. Y vamos a ver después, hay algo también que lo caracteriza y es el Mercedes 600, ¿no? Este es el auto oficial. Nunca había habido un auto oficial tan lujoso. Lo fíjense ustedes, este no es el original, no conseguí la foto del original, no el de Pacheco, pero hubo pocos autos. Era un auto 8 cilindros, 6.000 y tantos centímetros cúbicos. Era un auto que para ir a, lo que sea, de Carrasco al centro uno se gastaba un tanque entero, porque poco menos, nada económico, que lo tuvieron entre otros Pablo VI, este modelo, Elvis Presley, Onassis, Fidel Castro, John Lennon, Pablo Escobar, ¿no? Y en el año 83 el mismo auto que usó Pacheco lo usaron los reyes de España. Yo te iba a decir que el mismo eso que me acordaba por Diagonal Agraciada. Anduvo ese auto lo llevó a Punta del Este. Bueno, después no sé si alguien sabe en la audiencia en dónde anda algún coleccionista, capaz que lo tenga, capaz que ni siquiera está en el Uruguay. Y culminamos con Juan María Bordaberry, ¿no? Juan María Bordaberry, ancestro vascos franceses. Bordaberry era un pastor, eran pastores de ovejas. Era una tarea tenía como masculina la de pastorear ovejas. Y Bordaberry se van al departamento de Durazno, donde todavía tienen campo los Bordaberry, ¿no? Era sobrino de Alfredo Rosena, el que fundó Carrasco, precisamente. Y ahí lo tenemos con su esposa Josefina Herrán Puig, que falleció en julio de este año. O sea, 94 años tenía. Y tiene otra característica, otra peculiaridad, ¿no? Con respecto a la familia. 9 hijos, la más chica, en el año 74, Ana, nace en su mandato. Yo no tengo una evidencia de un presidente que haya sido padre en mandato. Digo, capaz que hay algún otro, yo no lo conozco. Fue... Si vos no Ana, conocés, es porque no hay. Que es diseñadora textil, hoy Ana, había sido senador blanco, una cosa increíble, un senador blanco en la década del 60 y después presidente Colorado, un caso también muy raro, bueno, por supuesto es recordado porque firmó el decreto del golpe de Estado el 27 de junio del 73, bueno, obras de su gobierno, Salto Grande, Puente Paysandú Colón, Tratado de Límites con Argentina, y es que está con otros presidentes, con otros dictadores, está Hugo Banzer de Bolivia, Ernesto Geisel de Brasil y Augusto Pinochet de Chile en alguna cumbre, seguramente. Voy a decir una cosa además muy, muy curiosa.
La mayoría de estas fotos son de un Facebook que tiene el titular, es Juan María Bordaberry, obviamente no es quien lo maneja, pero que evidentemente alguien lo hizo y alguien lo maneja, porque están fotos muy interesantes, ¿no? Incluso fotos familiares. Ahí ¿Facebook está con, abierto es? ¿Es una sí, página abierta? Yo entré, lo va bien. Bien. Ahí está con Allende, o sea, el otro signo ideológico, ¿no? Presidente chileno asesinado cuando golpe de Estado, y el presidente cubano en ese momento, que era Osvaldo Dorticós, que están en la... Yo creo que esta es la toma de mando de Héctor Cámpora en el 73, que después renuncia para que se elija Perón, ¿se acuerdan? En Argentina, a la vuelta de Perón de su exilio. Y de las cosas más increíbles, bueno, Bordaberry es destituido en junio del 76 por los militares, de lo más increíble, tuvo 9 hijos, 7 varones, ¿no? 6 se llaman Juan, a saber, Juan Andrés, Juan Javier, Juan María, Juan Martín, Juan Pablo, Juan Pedro, que es Pedro Bordaberry, ¿no? El actual senador, bueno, el ex senador electo más bien, y Santiago. O sea, pero 6 de los 9 se llaman Juan. Y uno o sea, no. Uno no. Y después hay después hijas, ¿no? 7 varones y 2 hijas. Ana, la que decíamos que nació en el mandato de su papá, ¿no? Y María. O sea que incluso se le veía, según se dice, cuando ya estaba retirado, llegué a ver, me acuerdo un colega de Durazno me contaba que se tomaba ómnibus internos para ir de su campo a la capital departamental. Y la gente lo veía y decía, este es Bordaberry. Figúrense en otro país lo que sería un dictador, que fue un dictador, que no es recordado con mucha simpatía por la historia, tomarse un ómnibus como cualquier ciudadano. O sea, Imagínate. qué bien que habla eso Sí. del Uruguay. En otro lugar no podría caminar por la calle, ¿no? Sin embargo, Bordaberry dice que se tomaba un ómnibus, se iba a la capital y a la vuelta lo estaba esperando seguramente un peón en la portera, ¿no? De la estancia para llevarlo, capaz que en un auto seguramente, al lugar ya siendo sexagenario. Pero muestra un poco lo que es el Uruguay y esas peculiaridades, y este ciclo ahí está al final, ¿se acuerda? Los juicios que hubo por atentado contra la Constitución, bueno, que al final ahí, que incluso fue respaldado por sus hijos, bueno, y ahí está saludando ya al final, quizás de las últimas fotos públicas, tuvo un retiro muy prolongado, ¿no? Porque él dejó un poco la presidencia y después no volvió, obviamente, cuando lo destituyeron en el 76, no volvió a tener ninguna participación a nivel público. Más que interesante, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno, Un gustazo. Digo, ¿El próximo? terminamos este ciclo, porque habíamos quedado que llegar hasta acá. Si quieren, podemos hacer uno el 24, porque la próxima sería 2 semanas, es el 24. La producción contentísima Sí, de recibirte. si queremos, el bueno, 25, 20, o el primero. No es el 24. El 10, hoy es 10, 24 es la que viene dentro de 2 martes. Sí. No, si quieren hacemos una semblanza de los presidentes actuales. Son los Sí, actuales. está bueno. Me está pareció, bueno. los actuales, tenemos la polémica, ¿no? Pero decís esto de la calle, del padre, del hijo, que además viven. Afortunadamente viven los de la calle, vive Mujica, que está muy enfermo. Vive Sanguinetti. No, vive Sanguinefa. Claro. Sanguinetti, vive Lucha y hay muchas cosas para contar. Si quieren hacemos una Me gustó, me encantaría. gustó. miscelánea de Sí. estos últimos, ¿no? Esperando que ninguno se enoje, ¿no? Pero un Bueno, historiador. yo estoy trabajando. Con los Es el que historiadores. más sabe Trabajaste y es cosas objetivo. curiosas, Sí. No es entrar en la política. Eso, bueno, yo creo que Nadie un se va a poco enojar ¿qué es eso? contigo. este ciclo va por ese lado, no de polemizar No ideológicamente. podemos hablar de No. política, exacto. Mi libro que estoy preparando para marzo es la reedición del libro de los presidentes uruguayos, ¿no? En algún momento algún presidente se acercó a mí de estos que viven y me dijo, bueno, Jiménez, bueno, me gustó su obra, pero acá dice tal cosa que no ¿en me serio? gusta. Ay, bueno. Y bueno, está bien, digo, es así, digo, la historia no a todos gusta, ¿no? Lo que se dice y lo que se analiza. Así que bueno. Bueno, Gracias. Gustazo, muchas gracias por Felices invitarme. fiestas. Igualmente, Por nos la vemos. duda, por Lo si no nos esperamos, llegamos. Sí, no, el ya está 24, comprometido que el 24 hay programas, sí, hay programas. Hay programa. ¿El 24? Sí. 25, 24, 25. 25 también, 31 primero. Si no, quiere venir. no No, a nadie porque a veces acá. graban algunos programas. No, usted ven bien. Vengo El 24 lo esperamos Sin ningún acá y ya problema, cortamos el ningún pan dulce con Ahí usted. está, Me encanta. y brindamos acá.